vamos a trabajar la constelación de nuestro niño interior. Y ahora vamos a ver por qué elegí poner lo del niño interior junto con lo del dinero. Dirán, ¿por qué Silvina hizo esta asociación, no? Porque cuando tenemos conflictos con nuestro niño interior, por lo general tenemos conflicto con el dinero. Entonces es muy súper importante que trabajemos nuestro niño interior. En las constelaciones se trabaja el niño interior. Entonces hay una constelación para trabajar el niño interior y unos ejercicios que vamos a hacer también bonitos que nos van a servir y lo podemos hacer juntos hoy. Yo los invito a que los hagamos juntos para que veamos a ver qué es lo que está pasando con nuestro niño interior y podamos sanarlo, ¿no? Desde las constelaciones. Obviamente que estamos viendo lo de ese enfoque, ¿no? Todos nosotros cuando nacemos, además de que hay un papá y una mamá, obviamente, un óvulo y un espermatozoide que se unen, ¿no? Dos personas que ponen las semillitas y de ahí sale una nueva vida. Hay un impulso de vida, hay como una energía para que se geste esa nueva vida, ¿no? Y eso ya en sí es un movimiento, es el primer movimiento hacia la vida que hacemos en el útero de mamá, porque la gestación ocurre en el útero materno, ¿no? Pero luego de toda esta gestación, todo este periodo que pasamos en el vientre, que somos alimentados, que la pasamos súper bomba ahí porque no tenemos problema, no tenemos ni que pensar en nada porque se nos alimenta, estamos calentitos, ¿no? Todo bonito ahí. Llega el momento del nacimiento. Y para nacer, el bebé que tiene que hacer fuerza, ¿no? Y tiene que empujar, hacer un movimiento para nacer. Obviamente que los tipos de nacimiento son totalmente diferentes, ¿no? En cada uno. Y bueno, eso va a determinar después también ciertos traumas y aspectos que vamos a tener en nuestra infancia. Pero ahora no nos vamos a abocar a eso, sino vamos a ir por las ramas. Pero todos somos conscientes, sí, del movimiento que hacemos para nacer. Luego de nacer, el bebé tiene que seguir haciendo movimientos, ¿no? Llorar, chuparse la mano, patalear, qué sé yo. Se gira, bueno. Mira a su mamá, no sé. Llama la atención de alguna manera para que lo cuiden. O sea, que hacemos un movimiento hacia esto, ¿no? Para poder sobrevivir. Y dependemos mucho en esa etapa de nuestra existencia de los cuidados de los demás, en este caso, bueno, de nuestros padres o pueden ser de otras personas que estén alrededor, y va a depender mucho de los cuidados que hayamos recibido en ese periodo de nuestra vida para determinar cómo va a ser nuestra experiencia y nuestra actitud ante la vida, ¿no? Porque no es lo mismo un niño que tuvo padres que se dedicaron, que tenían tiempo para darle, que pedía algo y ya enseguida se le satisfacía el alimento o lo que sea, o el frío, o si se había ensuciado se lo cambiaba, si estaba limpito, bueno, todo, si lo llevaban al médico, no, todo eso no es lo mismo que un niño que fue totalmente desatendido, ¿no? Entonces nuestra experiencia de vida, depende cómo haya sido, esa va a ser también la actitud que después vamos a tener ante la vida. Por eso hay que observar muy bien qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Todas esas experiencias que hemos pasado en nuestra infancia, primera infancia vamos a decir, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 5 años, que son las que marcan más, queda grabado en nuestra psique, ¿no? En nuestro inconsciente. Y para poder descubrirlo, debemos conectar con nuestro sentir en el cuerpo. Nosotros la única antena que tenemos para detectar cómo nos sentimos es el cuerpo. Las emociones pasan siempre todo a través del cuerpo. Por eso las constelaciones tienen tanto que ver con esto de ubicar a las personas en el campo y conectar con el sentir. Entonces,
Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que te invito a que lo hagas ahí, desde tu casa. Yo lo voy a decir lento, lento, para que ustedes lo puedan hacer junto conmigo. Nos vamos a poner de pie. Si estamos sentados, nos paramos. Si ya estamos parados, bueno, ¿no? Y vamos a elegir un lugar en el espacio, en el campo donde estamos ahora. Y desde ese lugar voy a cerrar mis ojos y voy a conectar con mi sentir. Los brazos en lo posible a los costados del cuerpo, los ojos cerrados, las piernas un poquito entreabiertas, no tan juntas. Y vamos a respirar profundo, inhalando y exhalando, sin hacer demasiado ruido en el movimiento, ¿no? Inhalo, lleno bien mis pulmones de aire y exhalo. Si puedo respirar desde el vientre, mejor. Todavía, porque es una respiración más potente esta, ¿no? Inhalo y exhalo hasta vaciarme. Inhalo y exhalo. Y voy a conectar con lo que mi cuerpo siente en este momento. Desde ese lugar donde estoy situado o situada, voy a mirar, pero sin abrir los ojos, delante mío, imaginando que hay un personaje, que es ese que yo creo ser, que es ese personaje que yo construí en mi vida, o sea, mi personalidad, ese que yo nombro y que digo, yo soy así, así, hice estas cosas, tengo estos dolores, estas emociones, no sé, todo lo que, esas etiquetas que me puse, ¿no? O sea, me voy a imaginar a mí mismo ahí, pero soy yo ese personaje, esa máscara que uso todos los días para representar mi obra de teatro aquí en la vida. Entonces, desde mi yo real, voy a mirar a mi personaje que está ahí, pero recuerden, con los ojos cerrados. Y voy a testear y a detectar qué siente mi cuerpo cuando lo veo. ¿Qué pasa en mí? Me pongo tenso, me duele la cabeza, me quiero ir de ese lugar, siento frío, siento tristeza. ¿Qué emoción surge en mí? ¿Siento ira? ¿Siento miedo? Cualquier sentimiento puede surgir, cualquier emoción puede surgir cuando miro a ese personaje. Y es muy importante que detecte cómo me siento desde este lugar, mirando a ese personaje. Ahora me voy a parar enfrente, o sea, en el lugar de ese al que recién observé, mi personaje. Y voy a tomar contacto con lo que siento parada allí, en mi personaje. Con lo que me dice este campo de información, que estoy ahí, en ese personaje. Bien atento, respiro profundo, conecto con el aquí y el ahora, con este sentir, con lo que pasa por mi cuerpo, ahora que yo estoy parado en este personaje que construí. Y voy a observar, parada ahí en el personaje, hacia dónde mira. Si me mira a mí, si mira hacia detrás de mí,
si mira hacia la izquierda, hacia la derecha, si se quiere dar vuelta y mirar para atrás. ¿Para dónde mira mi personaje? Y ver si me puedo dar cuenta qué necesita de mí, si me está pidiendo algo. Respiro, salgo de mi personaje y vuelvo a mi lugar. Y ahora voy a volver a mirar a mi personaje nuevamente y voy a ver si siento algo distinto, si hubo alguna modificación. Voy a testear bien mi cuerpo, a ver cómo me estoy sintiendo ahora. Lo voy a mirar, recuerden, con los ojos cerrados, ¿no? Y le voy a decir, gracias. Gracias a ti he llegado hasta aquí. Ahora me doy el permiso de ir hacia más vida. Y sigo agradeciendo hasta sentir que me puedo girar e ir hacia más vida, ¿no? Puedo decir gracias o volver a repetir la frase. Gracias a ti he llegado hasta aquí. Ahora me doy el permiso de ir hacia más vida. Puedo repetir las 3 frases que dijimos recién o solamente decir gracias desde el corazón, desde el sentir, ¿no? Y cuando sienta que realmente ya es suficiente, voy a girar, me voy a dar vuelta, ¿no? Ya no voy a mirar más a mi personaje y voy a mirar hacia la vida que está ahí, delante. Es un ejercicio pequeño, cortito, que lo podemos hacer en cualquier momento también. Hola Iselsa, bienvenida. Y nos sirve para justamente desidentificarnos de toda esa historia que cargamos todos, ¿no? Y realmente poder tomar la vida, ¿no? Que es lo que nos cuesta tanto tomar la vida. En los primeros años de vida, al estar fusionados a nuestra mamá y a nuestro papá, desde nuestro inconsciente, ¿qué hacemos como niños pequeños que somos? Tomamos como propio todo lo que sentimos en el entorno. Todo lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros, a nuestro papá y a nuestra mamá, cuando somos pequeños, estamos hablando hasta más o menos los 5 años, creemos que todo eso que sucede tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces es mío. Al no poder diferenciar, ¿no? Este niño pequeño vive todo lo que sucede como si fuera propio. No puede diferenciar que eso es de papá, de mamá, del abuelo, no, cree que todo tiene que ver con él, ¿no? Entonces se carga con todo eso que está pasando ahí en su entorno familiar, su entorno sistémico, y cree que es propio y que él tiene la culpa de todo lo que les pasa a los demás. Entonces todo eso que siente a nivel inconsciente y de este amor incondicional que tienen los niños, el niño va a llevar como propio todo eso que a sus padres les genera sufrimiento. Hace una interpretación de la realidad, ¿no? Haciéndose cargo de todo lo que a sus papás, a sus hermanitos, a los tíos, bueno, todos los que vivan con él, todo en su entorno sucede, lo toma como propio. Y así, y en base a esto va a tomar decisiones que van a marcar el resto de su vida. De acuerdo a estas interpretaciones que hizo cuando niño. Desde esas cargas que se apropió. De esas mochilas que se cargó. Que no eran de él o de ella. Y desde un pensamiento mágico, porque todos los niños tienen este pensamiento mágico,
el niño va a sentir que para poder llevar, o sea, que necesita, que tiene o que tiene la responsabilidad, digamos, de llevar el dolor de sus padres encima, para que sus padres sean felices, porque los niños, cuando somos pequeños, lo único que queremos es que nuestros padres sean felices. Entonces, para que no sean felices, para que ellos sean felices, yo me cargo con todo lo de mis padres. Y tomo esos sentimientos y vivencias que quedaron sin concluir y sin ser integradas justamente por mis padres como propios. O sea, me hago cargo de lo ajeno, ¿no? Es como que hiciéramos promesas, ¿no? Que esas promesas que le hicimos a nuestros padres de pequeños, las vamos a llevar a la práctica como adultos. Va a ser lo que después va a determinar nuestra vida de adultos. Eric Berne, que es el creador del análisis transaccional, le llamó a esto guión de vida. Eso es lo que después va a determinar nuestro guión de vida, o sea, cómo vamos a vivir nuestra vida. Repetimos lo que nuestro sistema quedó sin resolver. Así estoy dejando de lado lo mío, lo que yo necesito, me estoy saliendo de mi lugar y estoy viviendo, ya ahora siendo una adulta, pero desde un estado niño. Por eso nos cuesta tanto. Es decir, que estoy imitando a esa niña, ese dolor de esa niña, toda la carga, la culpa, todo lo que la niña captó de su entorno durante esos primeros años de vida, pero ahora como adulta. Sí, claro, tengo un cuerpo adulto. He crecido. Pasaron los años. Pero mi niña es la que sigue actuando en mí. Entonces yo sigo tomando decisiones y mis creencias y todo lo que me sucede ahí en mi vida está basado en eso. En esa niña. O niño, ¿no? Bueno, entiéndase, ¿no? Si hay algún hombre por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si esa niña o ese niño, cuando era pequeño, no sé, sus padres sufrían porque también tenían sus niños heridos y se sentían que no eran valiosos y no sé qué, o me decían, no tenemos tiempo para vos, bueno, anda a jugar y no me prestaban atención, no me veían, no depende todo lo que hayamos pasado de niños, que después lo vamos a ir viendo en otros momentos, todo esto. Así es como yo me voy a valorar a mí mismo. O sea, es el valor que me atribuyo. Y ese valor que yo veo reflejado en lo externo, ¿no? Eso, como yo creo que los demás me ven, vamos a poder decirlo en otras palabras, es el valor que emana de mi autovalor interno. O sea, de mi niña o mi niño interno. Mi relación con el dinero, ¿se acuerdan que les dije? Que ahora vamos a ver por qué se relaciona con el dinero. Es mi autovalorización interna. Si yo siento que no valgo, entonces, claro, ¿cómo voy a tener dinero? Después no voy a poder cobrar, voy a querer cobrar por una tarea que yo realizo y me va a parecer que no puedo cobrarle a la gente, tengo que hacer todo gratis porque yo no valgo nada, lo que hago yo no sirve para nada. Me desvalorizo. Creo que no, entonces no sé poner precio. Y pago el costo muy caro a veces, ¿no? Porque me sacrifico por los demás, me preocupo por los demás. Pero yo nunca me pongo primera, en ningún momento. Porque encima nos enseñaron que pensar en uno mismo es ser egoísta. Eso está muy mal visto. Hay que ser bueno y ayudar a los demás. Fíjense en que hoy en día en la espiritualidad eso está muy internalizado. Hay gente que se pelea, yo he visto peleas. Ay, no, los que espirituales no tienen que cobrar. No, claro, si ellos van a vivir del aire. Es que esto también es un trabajo. O sea, yo
esto que hago, que ahora estoy haciendo con ustedes, yo para mí es un trabajo. Porque yo ya trabajé toda mi vida, ya estoy jubilada. Yo trabajé de maestra, me jubilé, todo bien. Pero yo me pongo a hacer esto y me lo tomo en serio, no lo hago. Y digo, bueno, voy a hacer a ver cualquier pavada. No, yo me tomo mi tiempo para hacer todo el trabajito de los cuadritos, organizar qué es lo que voy a decir y lo que les voy a brindar, todo. Es un trabajo. Yo valoro mi trabajo. Y me gusta cuando la gente me agradece porque es una manera, ¿no?, de darte cuenta que el otro valora, o sea, que estás recibiendo eso que vos diste, ¿no? Y así tiene que ser con todo. Pero no esa valoración vacía, ¿no? Es una valoración plena, ¿no? Como cuando cocinamos en casa una comida rica para nuestra familia, ¿no? Y nuestros hijos y nuestro marido nos dicen, qué rico, mamá, esto que hiciste, ¿no? Es muy bonito eso. Bien. Entonces, mi relación con el dinero es mi autovaloración interna. Si de niño me sentí desvalorizado, voy a crecer con ese sentimiento, ¿no? Y parece que después nos cuesta mucho deshacernos de ese sentimiento. Entonces, ahora viene la parte del movimiento, en donde vamos a tener que movernos, hacer unos movimientos en el alma, para ver si podemos comprender a este niño o niña, ¿no? Yo puse niño ahí, en la imagen puse niño porque, bueno, es más genérico, ¿no? Por si hay personas del sexo masculino. Hola Adriana, buen día. Entonces, para constelar a nuestro niño interno, ¿sí?, es muy bueno que lo hagamos en el suelo. Pero que yo les digo, si quieren lo pueden hacer como les mostré la otra vez con las figuritas esas, los anclajes, que son los triangulitos, los cuadraditos. Y lo hacen sobre la mesa y apoyan el dedo. Si por ejemplo no se pueden mover porque tienen alguna situación física en el cuerpo hoy en día y no lo pueden hacer, también sirve. Pero si tienen la oportunidad de pararse y poder moverse, ¿no? Porque es que ese movimiento que hacemos con el cuerpo es que nuestra alma se está moviendo junto con nosotros, ¿no? Entonces, en el espacio, vamos a elegir un lugar para mí, o sea, por eso es tú, ¿no? Si no tienen papelitos ahora, no importa, háganlo imaginativamente en el espacio, pueden imaginar un espacio para ustedes. Pero si tienen papelitos y pueden recortar, por eso yo voy lento, hablando lento, para que ustedes tengan el tiempito de recortar un papelito. Ustedes cuando yo doy este curso, ¿no? Siempre tengan papeles y lapiceras por ahí. Vamos a ver si la próxima clase hacemos algo con masas, con plastilinas, ¿no? Que también es bueno. Pero bueno, lo que pasa es que a veces no sé por dónde avisarles. Bueno, le tengo que avisarles por la comunidad, que preparen. Bien, entonces, un lugarcito para mí. Yo me puse un cuadradito, pero pueden poner cualquier forma, ¿eh? No es importante acá la forma en sí, es importante el espacio. Donde me voy a parar yo. Un lugar para mi niño interno. Otro lugar para papá. Otro lugar para mamá. Y otro lugar para mi yo adulto. Que justamente ese de donde no estamos actuando de este niño. Por eso tenemos problemas en nuestras relaciones, con el dinero. Bueno, no sabemos tomar decisiones. Lloramos, tenemos miedo, ira. Bueno, todas las emociones surgen siempre desde el niño interior. Entonces, una vez que configure esto en el campo, como a mí me parezcan, los espacios que a mí me parezcan, eso lo hace nuestra alma, nuestro inconsciente se encarga de saber dónde tiene que ir cada uno. Primero me voy a parar en tú, o sea, en mí, donde dice tú, que soy yo.
¿Mm? Y voy a testear a ver qué siento ahí. Cuando estoy parado en mí, sabiendo que cerca mío ahí, delante, está mi niño interior, que a un costado, no sé dónde lo he puesto, están papá y mamá. Y allá está mi yo adulto. A ver qué siento cuando me paro en mí. ¿Qué siento? Me duele. Siempre yo digo ejemplos, ustedes sabrán qué sienten, ¿no? Pero yo digo ejemplos, ¿no? Me quiero tirar al piso, me duele la cabeza, quiero girar, me duele la panza, siento frío, calor, ganas de salirme de ahí. Y ahora me voy a parar en el niño interior. Y seguramente cuando esté parada allí, mis emociones van a ser muy diferentes lo que voy a sentir. Y ahí voy a poder testear, ¿no?, en el estado que está mi niño. Es más, hasta me voy a quizás dar cuenta, si estoy con los ojos cerrados, si estoy conectada, ¿no? Puedo sentir hasta en qué etapa de mi vida de niña estoy. Vieron que hay varias etapas, ¿no? Yo en el canal tengo unos videos, ¿no?, que hicimos hace como 2 o 3 años, ya ni me acuerdo hace cuánto, ¿no? Ay, gracias Iselsa. A ver, Fabi, ¿qué dice? Ah, el dinero sucio. Ajá. Y vos lo que tenés que constelar, Fabi, es... el dinero sucio no es que, a ver, para que podamos... Voy a cortar un poco para explicarle a Fabi, porque después se me va a ir. Dinero sucio significa la idea que vos tenés sobre el dinero. O sea, que para vos el dinero es algo sucio, algo... hay que pagar un precio, que para tenerlo hay que ser así, así, hay que hacer ciertas negociaciones, ¿no? Siempre para el dinero, igual después vamos a hacer varias constelaciones más con el dinero y otras situaciones con esto, que más que nada tiene que ver con los padres, pero en este caso, ¿sí?, yo diría, Fabi, que aproveches la constelación de tu niña interna. Ahora vas a ver con las frases que vamos a hacer, algo te va a ayudar, pero no te quedes asustada o tildada o mal porque, ay, me salió eso. No, no. Esto es una observación. Hellinger decía que lo importante en las constelaciones es la observación, la percepción de la imagen interna, ¿no? Vos ahora te estás haciendo consciente. Ahora, si vos te quedás, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para salir de ahí? Es como, chao. Tu alma sabe. Hay que dejarse guiar, ¿sí? Nosotros ya les digo, vamos a hacer más constelaciones, pero yo no puedo abarcar tanto tema en 1 hora o 1 hora y pico, porque si no ustedes se van a embatatar. No les va a hacer, o sea, no les va a servir, ¿sí? Va a ser una cosa todo así que yo hablo y no sé qué. Yo quiero que ustedes hagan, vayan junto conmigo en el desarrollo, o sea, de esta constelación. Hacé la constelación esta junto conmigo. No sé si vos la estarás haciendo ahora en el espacio, porque yo no sé lo que ustedes están haciendo en sus casas, ¿no? Yo les brindo, pero no sé ustedes después cómo lo toman. Porque esta, la del niño, te va a ayudar un montón, Fabi, a vos y a todos, ¿no? Y a mí también, a todos. Todos tenemos este tema con el niño interior, porque es que todas las cargas que tenemos, o sea, por eso vieron hoy en día todos estamos con esto de las constelaciones, ¿no? Necesitamos mover nuestra energía porque tenemos muchas cosas estancadas, ¿no? Y bueno, gracias a Dios tenemos esta herramienta, que son las constelaciones, que nos ayudan bastante. Pero siempre hay que aprovecharlas desde lo que la herramienta pretende, que justamente es que se produzcan cambios internos, ¿no? No tanto lo que hago en la forma, porque si no me quedo atrapada ahí. Esto que estamos haciendo ahora, ¿no?, les digo a los que están ahora escuchándome ahí en el chat,
tienen que tomarse tiempo. Yo ahora la estamos haciendo juntos, pero ustedes después la pueden volver a hacer. Se guardan los papelitos y en un tiempo, que tengan un tiempo, ¿no? Obviamente, que estén tranquilos. Siempre hay que estar tranquilos, entrar en ese centro de vacío. ¿Vieron cuando, bueno, no sé si ustedes fueron a constelar, pero cuando vamos a un espacio así, hacer una constelación grupal o una individual, cuando hacemos una individual? Yo cuando trabajo con las personas en constelación individuales, así privadas, ¿no? Lo primero que hacemos es entrar en el centro vacío, porque si no lo hacemos en un centro vacío, obviamente vamos a estar con la cabeza, vamos a estar interpretando y eso no lleva a ninguna parte, lleva a más enredos. Esto es salir del enredo y para salir del enredo tenemos que abrir el campo y abrir el campo significa centrarme, respirar, estar en el aquí, en el ahora. Olvidarme de todo lo que pasa ahí fuera, no me tiene que importar nada. Ni los chicos, la escuela, que la comida, mi marido, nada, nada. No tengo que pensar en nada. Tengo que pensar en mí, atenderme a mí. Son unos instantes para estar conectado conmigo mismo, que es lo que no estamos. ¿Se acuerdan de la otra vez que hablamos de la conexión con la vida? Que les di unas cuantas, hay como un desarrollo, ¿no? De lo que, todos los síntomas, en que estamos desconectados de la vida. Como pareciera como que fuéramos robots, como todo el día en la cabeza, como máquinas, nunca sentimos la vida. Por eso después nos enfermamos, tenemos problemas con el dinero, con la pareja, con todo, con todo. Porque es que no estamos en nosotros mismos. Y las constelaciones lo que nos llevan es a conectar con eso, con ese sentir de vida. Bien, estábamos en el niño o la niña paraditos. Bien. Me tengo que tomar tiempo para sentir todo lo que tenga que sentir cuando estoy parada ahí. ¿Sí? No importa si son 2 minutos, 5. Ahora no vamos a estar mucho tiempo porque obviamente si no se nos va todo el tiempo de la transmisión. No. Pero esto para que ustedes cuando lo realicen se acuerden que primero se van a parar un ratito en el tú, o sea en ustedes mismos, en ese tú que yo creo ser ahora, ¿no? En mi niño interior. Después me voy a parar un rato en papá, a ver qué siente papá. No qué pienso yo acerca de papá o qué siento yo por papá. No. Me voy a imaginar y sentir y poner en el lugar de mi papá. ¿Qué siente papá? Así papá no esté, digamos, vivo, o sea, ¿no? O papá nunca lo conocí, porque no sé, soy adoptado. O sea, no importa. Todos tenemos un papá y una mamá, porque de ahí nacimos. Me voy a parar en papá y voy a sentir qué siente papá. No qué siento yo con respecto a papá, ni qué siente mi niño con respecto a papá. No, yo, papá. Voy a conectar con mi papá un rato. Luego me voy a parar en mamá y voy a conectar un rato con mamá también. A ver qué siente mamá. Y por último, me voy a parar en mi yo adulto. Y a ver qué pasa cuando yo estoy parada en ese yo adulto. ¿Se acuerdan que la primera vez, creo que fue la primera, pues ya me confundo si fue el primero o el segundo encuentro, hicimos ese trabajo del PAM? ¿Se acuerdan? Del padre, el estado niño, el estado adulto, ¿se acuerdan? Y teníamos que pararnos ahí para resolver el problema, a ver desde qué lugar yo estoy resolviendo mis problemas o tomando decisiones en mi vida. Bueno, si no lo viste, está ahí colgado en YouTube y lo podés ver, ¿no? Laura. Hola Laura, que no te saludé. Hola Nilda. Contestar, tener una pareja. Ay, no entiendo Nilda lo que me querés decir.
Poneme la pregunta un poquito más clara porque contestar, tener una pareja, no sé. Las preguntas están, ya las repetí varias veces ahí mientras hacíamos el ejercicio, así que las pueden volver a escuchar, las anotan en un papelito y ustedes con ese juego de cartas van a ver qué les va a salir en cada una de las preguntas. Los temas de pareja siempre tienen que ver con mamá. Todos. Mi relación con la vida, con mamá, que es la vida. Pero el vínculo más que nada, no la relación. Porque podemos llevarnos mal con mamá en la forma, pero ya hemos tomado a mamá. Entonces resulta que tengo una pareja. Pero hay personas que creen que se llevaron bien con sus padres, estaba todo bien con los padres, la relación en la forma, pero resulta que no pueden tener pareja. Entonces quiere decir que hay un problema en el vínculo. Y ahí es donde trabaja la constelación, en el vínculo, no en la relación en la forma. Después puede mejorar la relación en la forma, cuando tomamos a nuestros padres, pero puede ser que no. Porque también puede ser que nuestros padres hayan fallecido y entonces no nos vamos a relacionar en la forma, porque ya no están, ¿no? Es mi relación interna lo que estoy sanando con las constelaciones familiares. Las personas se piensan que van a constelar para tal cosa, porque somos así, por eso les digo que estamos en el niño. Estamos tan en el niño que decimos, ay, si yo agarro y prendo una vela y rezo la oración tal, entonces ahora va a venir y va a aparecer fulanito. Como una cosa como mágica, es un pensamiento mágico. Tengo que tomar conciencia de eso. A mí me llevó mi tiempo y me sigue llevando, ¿eh? Yo sigo trabajando con mi niño interior porque es que estamos todos los niños interiores nuestros tan dolidos. Claro. Sí, que nos hicimos cargo de todo lo de nuestros padres y nuestro sistema. Pero ahora lo tengo que sanar internamente yo. No puedo pretender acomodar a la familia. Esto es como si yo tuviera un tablero de ajedrez y están las fichas del tablero y yo estoy todo el tiempo preocupada por las fichas. Que esta para acá, que la otra para allá, que la otra para este lado. Es que tengo que mirar el todo. Todos los movimientos son importantes. Tengo que mirar el tablero. Los movimientos. Eso es lo que determina el juego. Las fichas son fichas. Y las veo como yo las quiero ver a cada persona. Porque yo le pongo mi etiqueta mental. Entonces yo lo tengo que conectar con el alma, que sería con el tablero, ¿no? Y ese es el trabajo de la constelación. No que mi pareja vuelva, porque al final estamos como con cualquier trabajo. La gente practica la espiritualidad para que le pasen cosas, y ahí es por eso no le pasa nada, porque no pueden soltar ninguna expectativa de nada. Están todo el tiempo esperando un resultado. Yo sé que es doloroso, porque yo también quisiera, ¿eh? Ustedes se piensan que a mí no me pasa. Por supuesto. Yo quisiera tantas cosas. Hola Darío, bienvenido. ¿No? Pero es que no va por ahí la cosa. Justamente cuando yo suelto todo, es que quizá ahí después me viene todo. Porque yo me olvidé. Pero mientras yo estoy ahí, que quiero que pase, que quiero que no pasa nada. Yo les digo porque a mí me pasa igual, ¿eh? No es que yo sea diferente. Bien. Es importante, como les decía hace un rato, investigar qué edad tenía ese niño. O sea, por eso cuando ustedes estén parados en el niño, ¿no?, con los ojos cerrados, conectados y sintiendo, alguna imagen les va a venir. De qué edad tenían. Lo que pasa que, obviamente, esto no es lo mismo, esto que yo estoy haciendo así, con ustedes, de explicárselos y todo, y hacerlo en grupo, que si ustedes se constelan individualmente, porque individualmente se trabaja de otra manera y se llega a conectar con el campo, entonces ustedes están ayudados. Acá se tienen que ayudar solos, ¿no? Pero yo creo que todos somos capaces de hacerlo, o sea, lo podemos hacer si queremos, ¿no? Entonces, a ver si puedo
dame cuenta. Y les estaba diciendo que después no sé qué dije, se me va, ¿no? Que ahí hace como 2 o 3 años, no me acuerdo, hicimos un trabajo, ¿no? Que se llama, era un curso del niño interior. No me acuerdo cómo le puse, creo que Sanando mi niño interior, curso online Sanando mi niño interior, algo así era que se llamaba. Y lo hicimos varias etapas, creo que son como 9 clases o 10, no me acuerdo, en la que fuimos viendo todas las etapas, ¿sí? Desde la concepción, el nacimiento hasta los 3 años, de los 3 años hasta los 6, ¿sí? Fuimos viendo ejercicios para cada etapa. Ya si quieren trabajar con eso, bueno, está ahí en el canal y lo pueden ir a ver. Entonces, una vez que me di cuenta, ¿no? De la edad que tenía este niño, en el espacio, volvemos otra vez al espacio, parada, desde mi yo, o sea, donde yo escribí el papelito, ese tú, me vuelvo a parar ahí, y voy a poner mi cuerpo, o sea, girar mi cuerpo e imaginarme que mis padres están delante mío, o mirando los papelitos de mis padres, pero traten de hacerlo con los ojos cerrados, vuelvo a repetir. Por más que ustedes espacialmente sepan que están ahí, pero ayúdense con la imaginación de que ahí están, de verlos a ellos, ¿no? Le vamos a decir a nuestros padres, veo que ustedes no pudieron. ¿Mm? Ellos pudieron hacer lo que pudieron, no pudieron hacer otra cosa. Y voy a sentir, a ver qué pasa en mi cuerpo cuando yo digo esta frase, veo que ustedes no pudieron. Puede ser que surja alguna lágrima, no sé, un calor en el pecho. Y ahora despacito nos vamos a correr de ahí y vamos a ir al lugar de nuestro yo adulto. Y desde mi yo adulto vamos a mirar a nuestro niño, a ese papelito donde yo puse mi niño, y voy a intentar imaginarme a mí mismo o misma cuando era niña. Porque el inconsciente sabe en qué etapa fue. Entonces me va a aparecer la niña de la edad esa que justamente ahí donde está el trauma. Y le voy a decir, quiero que sepas que nada de lo sucedido fue culpa tuya. Quiero que sepas que nada de lo sucedido fue culpa tuya. Porque nuestro niño cree que él tuvo la culpa de todo lo que pasó. Y hay que liberarlo de eso. Tú, tranquila o tranquilo. Como si fuéramos, no si fuéramos, no, que tenemos que ubicarnos ahí, el adulto que le habla al niño. Tranquilo, tranquila. Tú disfruta de la vida, que de los asuntos duros y de las cosas difíciles me encargo yo. Esto lo podemos hacer, más allá de que lo estamos haciendo ahora constelativamente, lo podemos hacer todas las noches o en cualquier momento del día, imaginarnos a nuestro niño ahí y decirle, tranquila, tranquilo. Tú disfruta de la vida, que de los asuntos duros y de las cosas difíciles me encargo yo, el adulto. Entonces nuestro niño entiende que él no tiene la culpa, él no puede hacer eso, él solamente quiere ser un niño, quiere jugar, divertirse. Yo solo puedo resolver las cosas en mi vida
cuando me sitúo en ese adulto, cuando estoy en el presente, en el aquí, en el ahora, no con mi emocionalidad de niña o de niño, ¿no? Y luego de decirle eso también desde mi yo adulto y mirando al niño, le voy a decir, quiero que sepas que a partir de ahora yo siempre te voy a proteger.